Gracias, senador Ramírez Marín. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Gustavo Sánchez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante. Estamos en este momento y en este Senado, en esta alta tribuna del país, a unas horas de tomar una decisión muy importante que sin duda alguna va a impactar la vida de los mexicanos. Estamos discutiendo y analizando el paquete económico enviado por el gobierno federal. Ley de ingresos versus un presupuesto de egresos que verá la Cámara de Diputados. Una ecuación matemática que cualquier mexicano hace con responsabilidad en su casa propia, con sus finanzas propias. ¿Cuánto puedo gastar? Pues muy sencillo. ¿Cuánto estás ganando? Porque si gastas lo que ganas, tendrás finanzas sanas en tu hogar. Pero si gastas más de lo que ingresa a tu casa, tendrás problemas financieros, tendrás deudas. Las tarjetas de crédito se van a ir hasta el tope y tarde que temprano te van a tocar la puerta los acreedores porque fuiste irresponsable en el manejo de las finanzas. Y eso es lo que hoy está aconteciendo en este Senado de la República. Se es irresponsable cuando no partimos de la premisa, y esto lo deben saber los mexicanos y las mexicanas, cuando no partimos de una premisa real. México hoy tiene grandes retos, pero también tiene grandes problemas. Porque si partimos de la premisa que no tenemos problemas de seguridad en este país, ya estamos partiendo de una falsedad. Si partimos de la premisa que no tenemos problemas en salud, desabasto de medicamentos, partimos de una falsedad. Problemas en educación, en infraestructura, en medio ambiente y un sinnúmero de problemas que solamente, amigas y amigos senadores, que solamente se pueden resolver o empezar a resolverlos si las finanzas se manejan con responsabilidad, de maneras sanas, manejándolas, repito, responsablemente. Y no se manejan responsablemente las finanzas cuando en el anterior sexenio, y desmiéntanme si no es cierto, se endeudó este país con 8,000 billones de pesos. Cuando uno toma la métrica de que en este país del 2018 para atrás, en los últimos 100 años, un siglo, la deuda acumulada del país fue de 10,000 billones de pesos. Cuando el anterior gobierno de López Obrador tomó la responsabilidad, que lo sepan los mexicanos, la deuda era de 10,000 billones de pesos. Y repito, 10,000 billones de pesos. Y en 6 años del anterior gobierno de Morena, se endeudó el país con 8,000 billones de pesos. 80% más de la deuda que recibió López Obrador se la dejó a la actual presidenta de México. Eso se llama, donde sea, irresponsabilidad. En lo que se haya usado. Es una irresponsabilidad porque endeudas a la patria, endeudas el futuro de los mexicanos. Los que no han nacido ya están endeudados por un gobierno irresponsable que elevó la deuda ya contratada 80% más. Amigas y amigos, eso es indefendible si uno tiene un poquito de conocimiento de las finanzas. Eso es insostenible en ese sentido. Por eso, hoy por hoy, cuando vemos esta ley de ingresos, donde se está pidiendo a este Senado que volvamos a autorizar otro endeudamiento para el 2025 por una cantidad de 1.4 billones de pesos para el 2025. A este ritmo, a este endeudamiento, si año con año, como este gobierno actual está pidiendo, nos traen año con año con 1.4 billones de endeudamiento, ¿saben cuántos billones más
va a estar endeudado el país cuando acabe el sexenio actual, con otros 8 billones de pesos. Ese será el legado del gobierno de Morena en 12 años. 16 billones de pesos de deuda si se va a este ritmo. Tomaron el gobierno con 10 billones de deuda. 10 billones de deuda que en 100 años se había pedido. Y estos gobiernos de Morena, a este ritmo, en 12 años habrán hipotecado el futuro de los mexicanos en 16 billones de pesos, más del 140%. Eso, y donde sea, se llama irresponsabilidad. El paquete económico 2025 que nos están presentando. Permítame, senador Sánchez Vázquez, la senadora Telles García me está solicitando la palabra. ¿Con qué objeto, senadora? Una pregunta. ¿Quiere hacerle la senadora una pregunta? No, lo que usted decida. Adelante, senadora. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para la respuesta y se sigue corriendo su tiempo. Gracias. Adelante. Adelante, senadora. Muchas gracias. Está claro que los de Morena, en su ineptitud y su nivel de corrupción, no entienden o se hacen como que no entienden que las calificadoras le están diciendo claramente a Claudia, la secretaria, que el modelo que están implementando en México no funciona. Y cuando hablan de que se redujo la pobreza el sexenio pasado, mienten, porque los que salieron de la pobreza solo en papel tienen menos servicios educativos y menos servicios de salud. Eso es estar peor todavía. ¿Por qué cree que siguen gastando y gastando sin tener llenadera estos de Morena y endeudando hacia el país? Está sucediendo lo que les habíamos advertido que iba a pasar. A su pregunta, senadora Lili Telles, efectivamente, no hay una explicación, no hay un entendimiento de raciocinio mínimo para entender por qué estas directrices. ¿Cómo es posible que en el proyecto de ley de ingresos nos propongan un crecimiento del 3%, de entre el 2 y 3%? ¿De dónde sacan esa cifra? La mejor métrica en cualquier parte es tu inmediato año anterior, porque es la economía del país. México no cambió después del 2 de junio, siguen gobernando los mismos. Y para su razonamiento y conocimiento, senadores de Morena, el sexenio pasado no alcanzó ni remotamente el 2%. Hubo años que fue negativo el crecimiento. ¿De dónde sacan hoy a venir a decirnos que no nos preocupemos, que el crecimiento va a ser del 3%, cuando todas las calificadoras, como dice la senadora Telles, efectivamente nos están advirtiendo con semáforos rojos? No hagan cuentas alegres con el dinero de los mexicanos. Hasta ahí la respuesta. Gracias. Esto es, pues, nos lleva a que este crecimiento que nos proponen en el paquete económico de un 2 a 3% es totalmente irreal. No tiene sustento alguno. Vaya, ni el Banco de México, el banco de bancos, el banco donde el gobierno debe tener la información, ni siquiera el Banco de México da esa perspectiva de crecimiento. ¿De dónde, pues, el gobierno hace cuentas alegres de que vamos a crecer 3%? En el presupuesto de egresos, en la ley de ingresos, nos dicen que para el 25 habrá una estimación de la paridad del dólar de 18.70. ¿Qué no han visto el aeropuerto y las casas de cambio y los bancos que ya anda arriba de 21 pesos? Y no termina todavía el año. ¿De dónde sacan, pues, que a partir de enero va a bajar a 18 pesos el dólar? Por favor, amigas y amigos, seamos serios. Estamos jugando con el dinero de la gente. Estamos hablando del dinero de impuestos que tanto le cuesta a los mexicanos aportar cada vez que reciben un cheque y les descuentan el impuesto sobre el producto del trabajo. Cada vez que ponen gasolina, los mexicanos pagamos el impuesto sobre el producto del trabajo. Cada vez que compramos algo, pagamos el IVA. Es el esfuerzo que hacen los mexicanos. No podemos jugar con el dinero de los mexicanos. Por eso hoy requerimos de un presupuesto serio, balanceado. No gastemos lo que no tenemos
en las arcas de la nación. Simplemente le doy un dato. Los gastos obligatorios de los que no se puede zafar el gobierno, que tiene que hacer, los gastos que tienen que ver con pensiones, por ejemplo, y los gastos que no tienen que ver con pensiones, pero que son obligatorios, superan en cantidad a los ingresos tributarios que piensa el gobierno captar en el 2025. Imagínense ese dato. Los gastos son superiores a lo que estamos planeando va a entrar de impuestos. Déficit, inflación. Repito, no hay que ser egresado de una universidad prestigiosa de finanzas para entender esta sumatoria de que no puedes gastar más de lo que ganas, salvo que estés dispuesto a ir a una crisis financiera en ese sentido. Otro dato más contundente, quieren que se los dé, se los doy. La ley de ingresos que aquí se está presentando prevé que la segunda fuente, escuchen esto, la segunda fuente de ingresos va a ser el endeudamiento. Imagínense eso nada más para un país. Está condenado pues a una crisis financiera en ese sentido. Estos ingresos pues hoy se planea que se tengan 7 billones de ingresos con un gasto de 9 billones. Déficit, endeudamiento, más deuda. Solamente la deuda que está pidiendo el gobierno para este año de 1.4 billones de pesos. No es para construcción, no es para infraestructura, para nuevos hospitales, carreteras, no. Solamente la deuda que está pidiendo este gobierno de 1.4 billones de pesos está destinada a pagar la borrachera del gobierno anterior, los intereses. Esos 8 billones de pesos con que se endeudó el gobierno federal anterior está generando intereses. Ahora hay que pagar los platos rotos, la borrachera del gobierno anterior, la cruda realidad. Y vamos a endeudar al país para nada más abonarle a los intereses. Eso, amigas y amigas, se llama irresponsabilidad aquí y donde sea. ¿Quién pierde en el presupuesto nacional? Pierde seguridad pública, pierde salud, pierde medio ambiente, pierde educación, porque en el presupuesto será menor el 25 que el 24. De cada peso que pagamos los mexicanos, de cada peso que gastará el gobierno, la gente debe saber que 18 centavos se van a usar para sueldo y burocracia, 15 centavos para la operación del gobierno, 15 centavos para pagar intereses de la deuda, 14 centavos para repartirle a los estados en participaciones, 10 centavos en inversión pública y solamente al final de la fila, allá en la cola, 8 centavos para el gasto social. Pues no, que primero los pobres. No dijimos que primero los pobres y aquí se le llena la boca de decirlo. No es cierto. La gente debe saber que el dinero se va para otras cosas antes que a gasto social. Por eso no votaríamos a favor ley de ingresos y paquete fiscal. Gracias, presidente. ¿Es cuánto? Gracias, senador Sánchez Vázquez. Tiene el uso de la palabra